Hola, muy buenas, querida audiencia de la Iglesia Unción de Guerra. Estamos nuevamente con ustedes para compartir una cápsula de sabiduría. Les saluda la pastora Adriana y el día de hoy vamos a compartir de cómo manejar o cómo contrarrestar la división en la iglesia. Pero primero vamos a poner esto en manos del Señor, así que vamos a disponernos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, porque tú nos regalas tu misericordia, tú nos regalas, Señor, de tus bienes, de tus beneficios, Señor. Así como lo dice el Salmo 103, oh alma mía, bendice a Jehová, oh alma mía, bendice a Jehová y no se olvide ninguno de tus beneficios. No se nos olvide, Señor, de dónde tú nos sacaste, de dónde tú nos has rescatado. Que no se nos olvide, Señor, que ese don, esa gracia, esa salvación, esa redención vienen de ti. Así que, amado Padre Celestial, te damos toda gloria y honra. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, que sea, Señor, ministrando nuestras vidas, transformando, edificando, Señor, cumpliendo por el cual tú envías la palabra. Así que, amado Padre Celestial, nos ponemos en tus manos y recibe toda la gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, queridos hermanos. Y como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Así que voy a leerles un versículo que se encuentra en Primera de Corintios 1, 1:10. Y dice así su palabra. Os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, sin que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Así que, hermanos, nosotros podemos ver aquí que en este versículo se nos hablan de dos acciones muy específicas, las cuales dice que es estar unidos, unánimes en un mismo sentir y en un mismo parecer, y que no hayan divisiones. Entonces, si nosotros vemos aquí precisamente, no se nos menciona eso, sino que estéis perfectamente cabales, dice, perfectamente, perdón, unidos en una misma mente y un mismo parecer, alejando lo que son las divisiones. Estoy leyéndole 1 Corintios. Ahora, sin embargo, si nosotros nos retrocedemos en Romanos, vamos a ver que Romanos capítulo 16, el versículo 17 se nos hace una advertencia y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Que dice que os fijéis, bueno, otras versiones dice que miréis, ¿verdad? Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí también se nos mencionan dos acciones, pero ya más de una advertencia. Ya se nos dice que efectivamente no puede haber divisiones entre nosotros porque tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo parecer, ¿verdad? Perfectamente unidos, ¿verdad? Pero que aquí en Romanos 17 se nos habla de una advertencia. Y que nosotros tenemos que estar fijando, o sea, que miremos, que veamos quiénes causan divisiones. Y algo que me llama mucho la atención es esta parte que hasta ahorita, le soy sincero, le tomo la importancia. Dice: tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué hay que hacer? Apartarse de ellos. Hermanos, si es que cuántas veces nosotros hemos visto este tipo de situaciones en la iglesia. Y aquí estamos hablando de dos regiones muy distintas. Estamos hablando de la iglesia en Roma y de la región en Acaya, que es Corintio. Y estas dos regiones estaban precisamente divididas, digamos, están separadas, no es que están casi como juntas, les separa el mar Adriático. Y sabemos que Roma pues era la capital del imperio, o sea, tenía una influencia muy, ¿verdad? Tenía gran influencia, porque a nivel político y demás.
y que la parte de Corintio, pues es una región muy importante de Acaya a nivel comercial. Entonces, ambas regiones tenían su gran influencia. O sea, eran muy, ¿verdad? Como muy poderosas, eran muy importantes. Entonces, y a pesar de que, ¿verdad? Los separaba, pues el mar Adriático, no era que estaban tan juntas, tenían esa misma problemática. Por lo menos Pablo habló en ambas regiones sobre la situación de división, porque conocemos que la parte de división es una obra de la carne. Entonces no es un fruto del espíritu. Y aquí vamos a, ¿verdad? Como a especificar un poquitito más. Entonces, se nos hace esa advertencia que, que nosotros tenemos que fijémonos en aquellos que causan división y los que causan tropiezo en contra de la doctrina. Entonces se nos dice que nosotros tenemos que apartarnos. Y ya vimos que son regiones que sí están relativamente cerca, pero que les divide un mar. Entonces, a nivel actual, nosotros también tenemos que enfrentar situaciones de división en la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender. Y aquí se nos hace, ¿verdad? Esa como ese énfasis que tenemos que fijar nuestra mirada en aquellos que causan división, porque se los mencionaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que vienen a querer dividir la iglesia, que quieren venir a decir, no me parece lo que dijo el pastor, no me parece lo que hace la hermana de alabanza, no me parece lo que hace la hermana de intercesión, no me parece lo que hace el del ministerio de hombres, infinidad de situaciones. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando le presto atención a aquellos que causan tropiezo, incluso también en la palabra, ¿cuántas veces nos hemos topado personas al mencionar así? No, es que eso no es así, eso no es, y empiezan a utilizar interpretaciones propias y no referentes a la Biblia. Pero eso qué pasa, por eso es que tenemos que estar siempre escudriñando la palabra, siempre estudiando, siempre que sea el Espíritu Santo trayendo esa revelación a nuestras vidas, porque porque cuando nosotros estamos en una iglesia sabemos que dentro de la iglesia van a haber hermanos que son maduros espiritualmente y hermanos que están apenas empezando y pueden tener esa habilidad de que al estar comenzando son débiles en la fe. ¿Y qué pasa cuando llegan personas a querer poner división, a querer poner contienda, a querer poner, ¿verdad? Como esa incertidumbre, pues van a hacer tropiezo, van a hacer tropiezo esas personas. Y por eso es que aquí Pablo nos hace la advertencia en Romanos, que nosotros veamos, o sea, que estemos fijando nuestra mirada en ellos. ¿Para qué? Para apartar y decir, no. O sea, aquí las cosas no son así. Aquí es con respecto a la interpretación y la revelación de Dios. Y eso solamente a través de la revelación del Espíritu Santo, que es el que conoce lo más profundo del corazón de Dios. Y no abarcar o no dejar guiarse por filosofías que ya anteriormente también se nos ha hecho esa advertencia de falsas doctrinas y aquellas que quieren poner tropiezo a la doctrina verdadera, a la verdad, a la palabra. Así que hermanos, tenemos que aquí a través de esto aprender que tenemos que escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para no ser, ¿verdad? Como que nos tambaleen y tropezar. Entonces, en la trampa que ellos quisieran poner, de esas personas que quieren causar división. Ahora bien, hay otro aspecto que quiero mencionarles. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. ¿Cómo es que tenemos que manejarnos como cuerpo de Cristo? Porque bien se nos dice en 1 Corintios 1 que nosotros tenemos que estar perfectamente unidos y perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer como cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo de Cristo. Entonces, voy a ponerles este ejemplo. Imaginémonos el motor de un automóvil. Si nosotros vemos, bueno, el motor tiene que, ¿verdad? Para que trabaje, tiene que tener bujías, tiene que tener pistones, que válvulas, de entre las cosas que me acuerde.
Entonces son sumamente necesarias para que el motor funcione, ¿verdad? Solamente estoy hablando del motor. Entonces, pero ¿qué pasa si ese motor está abajo? O sea, que bajaron el motor del auto, el carro, el automóvil no va a funcionar. Entonces, vea que solamente estoy hablando por la parte del motor. Ahora imaginémonos ya todo su sistema eléctrico, su sistema de enfriamiento, la parte de aceite, de gasolina, que todo eso es esencial. Todo eso es esencial, hasta la misma carrocería, porque ahí necesita proteger, ¿verdad? Entonces, todo esto es esencial para que el motor de ese automóvil funcione. Hermanos, y así es exactamente la iglesia. A veces nosotros podemos decir que, y por eso es que a veces se dan esos celos, porque están deseando lo que otras personas tienen y no se dan cuenta cuál fue el llamado, el don que Dios le otorgó para que precisamente, si es de enfriamiento, pues la parte de enfriamiento, así como el motor. Si es ¿cómo se llama? Que si es la parte de gasolina, pues de ahí, eso es esencial, ¿verdad? Para que podamos mover el carro y para que otros sistemas funcionen. Entonces, eh, sí debemos entender que como cuerpo de Cristo tenemos que funcionar así. Cada uno independientemente. ¿Qué pasa? Como se los decía, en un motor, si el motor se le bajó a un automóvil, pues el automóvil no va a funcionar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de que divididos no podemos trabajar o podemos cumplir la función por la cual nosotros hemos sido llamados. Pero, ¿qué pasa? Ya cuando un automóvil está en su, ¿verdad? Está funcionando a la perfección, pues va a avanzar mucho más que solamente que el motor esté en buen estado. Va a funcionar más. Y así tenemos que ser como cuerpo de Cristo. No podemos trabajar tampoco solos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar perfectamente unidos en un mismo parecer, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma mente. ¿Para qué? Para poder funcionar como iglesia y estar atentos a qué, cuando viene a querer venir a causar división. Así es como tenemos que trabajar unidos, hermanos. No podemos decir, mira, como yo tengo este don, pues yo soy doña toda y quiero solamente trabajar individualmente. No, el Señor no manda eso. Entonces, tenemos que mirar a esas personas que quieren poner tropiezo, que quieren poner división, incluso que quieren trabajar así como por decirlo así por sí solas. Entonces, tenemos que estar perfectamente unidos, aquí como se nos dice. Y hermanos, ¿y por qué? Hay que prestar tanta atención a eso? A esta situación de división en la iglesia, porque ya bien sabemos que eso es una obra de la carne. Cuando hay división, ahí no mora el Espíritu de Dios, ahí no hay frutos espirituales manifiestos, lo que se está manifestando es la obra de la carne. Y si nosotros vamos al libro de Santiago, que se lo leo aquí, si nosotros vamos al libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 15, bueno, sí, 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y por eso es que Pablo, pues tanto en Roma, en Corintios, menciona que tenemos que fijarnos muy bien en esas personas que causan división. ¿Por qué? Porque donde ahí está la contención, donde hay pleitos, donde hay división, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso es que el Espíritu de Dios no puede estar operando. Y por eso tenemos que prestar mucha atención a esas personas que causan división. Y como bien lo dice en el libro de Romanos,
Tenemos que fijarnos y apartarnos de ellas. ¿Por qué? Porque no vamos a mezclarnos donde hay perturbación y donde hay toda obra perversa, donde esté dominando más bien la sabiduría de hombre terrenal, animal y diabólica. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar bajo la unidad del Espíritu Santo, estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo parecer, y no podemos estar siendo ni tropiezo ni causando división, sino todos funcionando dentro de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y a ese cuerpo hay que respetarlo, hay que darle la reverencia. ¿Por qué? Porque quien está de cabeza es Cristo y Él es el que ejecuta todo lo demás, igual que el cerebro. El cerebro, si está muerto, ya, la persona falleció, pero mientras esté funcionando es el que da la orden para que yo levante aquí, para que yo levante aquí, para que yo hable, para que yo piense, para que yo respire, para que tú hagas las cosas mecánicas. Así es Cristo. Él es nuestra cabeza. Y como cuerpo de Cristo, el brazo no puede estar por un lado, la pierna por otro lado, sino que todos tenemos que estar funcionando perfectamente unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces es que ese hermano no me parece, esa hermana me cae mal, esa hermana no sé, y eso no puede estar pasando, porque donde hay división, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así que todos nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la obediencia, a la obediencia de Cristo. Que se lleve toda esa cautividad de aquello que no esté alineado a la voluntad de Dios. Así que hermanos, esta es la palabra que les quería compartir. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, aunque parece como muy normal o queremos normalizar, sí, es que esa hermana, no, hermana, no, Señor, tú claramente hablas en tu palabra que tenemos que prestar atención y apartarnos de ellos, Señor. Así que como iglesia, Señor, queremos asumir la responsabilidad y que poder confrontar directamente, Señor, con la persona para que haya en ella pues ese discernimiento, que sus ojos sean alumbrados, que su mente sea, ¿verdad? Como también alumbrada para poder entender, para poder, Señor, fijarse o fijarnos, Señor, si estamos cometiendo un error, si estamos cometiendo división o si estamos cometiendo, Señor, tropiezo. Así que, amado Padre Celestial, tú en tu gran misericordia y con gran revelación, Señor, toma tú el control, Padre, cuando tengamos presente, cuando tenemos que vivir este tipo de situaciones para abordarlas con la sabiduría del reino, con la exhortación como tú lo harías, Padre Santo. Porque el cuerpo de Cristo tiene que tener esa unidad perfectamente en un mismo parecer y en una misma mente. Así que, amado Padre Celestial, que sea el poder de tu Espíritu el que nos una, el que nos haga escudriñar, el que nos haga redarguir, el que nos guíe para cumplir ese propósito. Así que te damos toda gloria y honra, porque tú eres nuestra cabeza, tú eres nuestro guía. Y recibe, Señor, por siempre toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.